Hola, estimados auditores, seguidores del canal Un Remanente Volverá. Estamos de vuelta otra vez con el canal. Agradezco básicamente a todos los que se han mantenido fiel a seguir la enseñanza del canal, de los capítulos, de los últimos que subí. Mm, para esta semana vamos a tener un capítulo con la misma línea, ratificando la línea del canal para todos los que están siguiendo de forma más continua ese grupo pequeño que está allí. La idea es poder plasmar todo lo que es la tipología bíblica, como muchas de las cosas que van a ocurrir en el futuro se van a repetir. ¿Ya? El libro de Mormón es una preconfiguración de eventos futuros, de como iglesia, como pueblo del convenio, el poder comprender realmente quiénes somos, cuál es el papel que jugamos para los eventos finales. Y eso, el canal es contundente con respecto a la línea que seguimos, no es una línea editorial ni nada. Todos los capítulos tratan de tener una interconexión, ¿ya? Tratando de dar una semejanza a la manera de cómo son las escrituras en sí mismos, como la escribieron los judíos, o la manera de profetizar que tuvieron ellos. La semana anterior, o el capítulo anterior básicamente, compartí cuándo el Señor ha tenido que realmente destruir al pueblo que tiene el convenio, o la humanidad. Y vimos varios aspectos que son determinantes, ¿ya? Y que debemos esperar lo mismo para el fin de los tiempos. No debemos tratar de desvirtuar un poco lo que vendrá, ¿ya? No vamos a zafar de esto en forma mágica, ¿ya? Hay procesos, hay patrones que el Señor tiene que va a repetir en el futuro. Y uno de ellos lo vamos a ver ahora porque las escrituras están llenas de esos ejemplos y tiene que ver cuando el Señor da una última advertencia de forma profética. Vamos a sacar. Ok. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿debemos esperar una advertencia profética según el modelo antiguo? ¿Ya? Cuando profetas entraban en Jerusalén, cuando profetas entraban en las antiguas ciudades, ya que habían sido advertidas para poder arrepentirse, y muchas de ellas en ese proceso mataban a los profetas. En la primera imagen podemos ver a Samuel en la manita como una preconfiguración de un evento futuro. Tenemos a Alma y a Mulek, y en el centro tenemos a Binadí, entrando también en diferentes ciudades. Entonces, la pregunta es, ¿ocurrirá lo mismo? ¿Es posible que tengamos que esperar hombres entrando de esta manera a diferentes pueblos, incluso donde pensemos que las cosas están establecidas correctamente? Recordemos algunos patrones, como fue el de los soramitas, ¿okay? Que habían desvirtuado su forma de adoración, ¿okay? Y tuvieron que entrar almas, ¿cierto?, a predicar, y finalmente terminó predicando a los más pobres, que habían sido obligados a ser humillados. Tenemos a Alma y a Mulek también entrando en el pueblo de Amonía con la advertencia correspondiente antes de su destrucción. Samuel en la manita también predicó, lo intentaron matar. Entonces, el capítulo de hoy va a ser relativamente breve y tiene la orientación precisamente de poder ver si llegaremos a esperar algo así. En mi opinión personal, si yo, que he sido una persona que se ha convertido a los patrones, ya, ¿por qué el Señor definitivamente nos envió a ir a Isaías? ¿Ok? Porque tipifica un siervo del fin de los tiempos que nos traerá una advertencia profética. Puede ser él y llamará a otros, tal como lo hace la alegoría del olivo ese siervo. Um, Tipifica el patrón de un pueblo de convenio, ya que ha caído en idolatría, en un sinfín de cosas que el libro de Mormón también las ratifica, como combinaciones secretas, los patrones de éxodo, de guerra, etcétera. En las escrituras, el modelo de advertencia profética es que acompaña a la destrucción. Cuando el Señor esté a punto de destruir a su pueblo repudiado y el arrepentimiento sea lo único que se interponga entre ellos y ser completamente aniquilado, enviará una advertencia profética. ¿Okay? Tenemos el caso de 1 Nefi 1:4, cuando el Señor dijo, arrepentíos o la gran ciudad de Jerusalén tendrá que ser destruida. Fue el caso cuando le mandó a Leí, contemporáneo de Jeremías.
Y después de la época de Ezequiel, el pueblo definitivamente fue llevado al cautiverio por Babilonia. Tenemos el caso cuando Alma 9:12, arrepentíos o él os destruirá por completo de la faz de la tierra, cuando Alma estaba en amonía. En el Amán 10:14, si no os arrepentís, así dice el Señor, seréis heridos hasta la destrucción. Alma 21:6, tú también dices, si no nos arrepentimos, pereceremos. Si los hombres no se arrepienten, enviaré sobre ellos ríos. ¿Ok? Ríos también es una palabra en clave para el siervo, perdón, para el tirano o para el anticristo del fin de los tiempos, el rey de Asiria. En Mosías 7:10, arrepiéntete. Perdón, Moisés 7:10, arrepiéntete, no sea que yo salga y los hiera con maldición y muera. Entonces, tenemos esta figura de hombres de Dios cuando ya la destrucción es inminente. Y es la última advertencia que el Señor va a enviar. En nuestra modernidad y lo contemporáneo de lo que son nuestras vidas, no logramos imaginar que entre nombres, um, como el modelo de estos, del libro de Mormón, o en el antiguo Israel, o en el Antiguo Testamento, predicando de esa manera. Entonces, estos hombres tienen también un patrón, una forma de comportarse que nosotros debemos saber poder reconocer. Es por eso que es importantísimo aprender esto de las Escrituras. Cómo Dios funciona, cómo Dios opera a través de los modelos antiguos que se repetirán en el futuro. Parece haber cierta variabilidad en cuántas advertencias puede dar un profeta. Ejemplo, Jeremías dio al menos 10 años de advertencia, Abinadí proporcionó 2, 3 años de advertencia, Alma y Amulek advirtieron al pueblo de Amonía durante aproximadamente un año. Ahora, cuando se superponen las escrituras a nuestra situación actual, ya, se vuelve complicado por varias razones. Uno, en realidad no sabemos cuándo comienza el día del juicio. Dos, el día del juicio no necesariamente comenzará con el genocidio masivo del pueblo del Señor. Las condiciones pueden ser muy malas al principio. Tres, cuando preguntamos si se nos está advirtiendo adecuadamente, tenemos que calificar esa pregunta con qué es exactamente con lo que se nos debería advertir. ¿Deberían advertirnos que nos arrepintamos o seremos destruidos en este momento, hoy, 2024? ¿Debería advertirnos de algo más? Recuerde que el patrón en las escrituras es que los profetas solo emiten la advertencia cuando faltan unos años para ser completamente destruidos como pueblo. Entonces, hago énfasis en la línea del canal. Pareciera apocalíptico, pareciera que vamos a ser barridos, pero resulta que no son mis palabras. Todo lo que he planteado en diferentes capítulos está basado en las escrituras, está basado en el contexto, está basado en el libro de Isaías. Y si queremos dejar de lado todo el libro de Isaías o todo el contexto del libro de Mormón basado en el libro de Isaías, ¿okay? Tenemos por simple descarte el libro de Apocalipsis, que precisamente nos revela un evento futuro, ¿ya? De caos mundial. Advertencia eventual. En la cronología de eventos de Isaías, el Señor nos promete que eventualmente llegará una advertencia de arrepiéntase o serán destruidos, pero no será hasta que la tribulación ya haya comenzado. La advertencia se emite a unos pocos grupos diferentes, pero Egipto, que son nombres en clave en el libro de Isaías, y Moab son los únicos dos grupos que reciben una advertencia de 3 años. ¿Okay? Egipto es un nombre en clave para un gobierno actual, mundial, ¿ya? Militarista. Entonces dijo Jehová, como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años por señal y portento contra Egipto y Cus. Aunque Isaías ya está de luto por la maldad del pueblo de Jehová y la agresividad de Asiria, ¿ya? Quienes están rodeándolos para la invasión,
Jehová ahora le pide que vaya desnudo y descalzo como señal y portento contra Egipto y Cus, exponiéndose a los elementos y a las burlas de la gente. Isaías, mi siervo, obedece como tipo o un modelo de siervo de Jehová de los últimos tiempos. Isaías advierte sobre la invasión a Siria, a Egipto y Cus, y de la humillación de sus cautivos. Tienen 3 años para arrepentirse antes de que los alcancen los 3 años del día del juicio de Jehová. A lo largo de Isaías queda claro que Egipto sirve como tipo de una nación que son el poder militar del mundo actual, del que dependen todas las demás naciones. Es un centro para la idolatría, para la entretención, ¿ok? De ídolos, de masas, y son la riqueza y el capital comercial para el mundo. Cuando Isaías tiene esta visión del fin de los tiempos y ve quién es cabeza de la Babilonia actual como una nación, como un lugar físico, él ocupa el nombre de Egipto, que era lo que se equiparaba de mejor manera para poder él describir lo que estaba viendo en el futuro. Así como cuando él ve en el futuro una nueva alianza militarista para venir a destruir a esta nación, que hoy es cabeza de Babilonia en el mundo, él lo equipara al rey de Asiria. Es así como funciona el libro de Isaías, con nuestros nombres en clave, que tengo algunos capítulos al respecto de eso. Sigamos en otros versículos de Isaías. Dice, estas cosas habló Jehová hasta ahora acerca de Moab. Pero ahora Jehová ha dicho, dentro de 3 años, como término del contrato de arrendamiento, la gloria de Moab será ignominia. A pesar de su gran población, quedarán muy pocos, y aquellos que no tendrán importancia. El plazo de 3 años de Moab para enmendar sus costumbres se aplica a la gran Babilonia en general. En su gran paciencia, Jehová envía al mundo 3 años de advertencia a través de su siervo antes de que comience el día del juicio. Luego, en un cambio de circunstancias largamente esperado, la gloria de la gran Babilonia se convierte en ignominia, mientras que la ignominia de Sión se convierte en gloria. Evento sincrónico. Cae Babilonia, asciende Sión. Aunque la gran Babilonia comprende la mayoría de la población mundial, no se jacta de tener ningún remanente sobreviviente justo. No sobrevive nadie en Babilonia. Las pocas almas de Moab que quedan con vida no son dignas de mención. El arrepentimiento llega demasiado tarde para evitar una catástrofe para este pueblo hermano. Ahora deben soportar las dificultades de aquel tiempo malo como consecuencia de la maldad, hasta que sus iniquidades sean purgadas. Aún así, aquellos que aman a todos los hijos de Dios detestan ver sufrir a otros y están profundamente conmovidos por la tardía penitencia de Moab. Es un nombre en clave también para un lugar. Saben que Jehová escucha prontamente a quienes lo aman, cuyos corazones están rectos con él. Oh pueblo de Sión, oh habitantes de Jerusalén, no tendréis motivo para llorar. Él responderá bondadosamente al clamor de tu voz. Él te responderá tan pronto como lo oiga. Isaías 3, 1 al 3. Vale la pena señalar también que la cronología de eventos del libro de Isaías, hermanos, hermanas, quienes estén siguiendo el canal, en Isaías 3 la sociedad colapsa en ese capítulo, cuando el Señor quita el pan y agua, literal y figurado, de la sociedad. Los capítulos de Isaías que Nefi incorporó completos, ¿ya? De Isaías 2 al 14, lo hizo en segundo Nefi 12 al 24, dan cuenta de la relación directa del pueblo del convenio y de los eventos del fin de los tiempos. Otra razón, otro motivo, otra circunstancia para poder empezar, hermanos, hermanas, a valorar la misericordia de nuestro gran Señor, al darnos por patrón, al darnos por modelo,
una profecía tan importante y tenerla en nuestro libro. Por eso que hay que ejercer fe para creer en Isaías, que es un tiempo, es un escenario del fin de los tiempos. No lo creemos y nos encerramos o nos ponemos con la barrera de que es muy metafórico, que es muy simbólico, que es muy difícil y no avanzamos en buscar. Isaías capítulo 3, versículo 1 dice, incluso ahora el Señor Jehová de los ejércitos priva a Judea y Jerusalén, tanto del bastón como de la muleta, todo suministro de alimentos y agua. Además de reflejar los orígenes históricos de la profecía de Isaías, los nombres Judea y Jerusalén funcionan como nombres en clave del pueblo de Jehová de los últimos tiempos, como se señaló. El título Jehová de los ejércitos connota el poder y la autoridad de Jehová al implementar las maldiciones del pacto que ahora vienen sobre su pueblo. Dios actúa solo bajo los términos del pacto. Nos bendice en forma personal cuando los cumplimos. Somos maldecidos en cierta medida también cuando no los cumplimos personalmente, pero también y en forma especial o más preponderantemente como un colectivo, como un pueblo de convenio. Se tienen que liberar finalmente las maldiciones, no las puede retener más. Ya hemos madurado para la iniquidad, tal como lo vimos en el capítulo anterior. Dice, el título Jehová de los ejércitos connota el poder y la autoridad de Jehová al implementar las maldiciones del pacto que ahora vienen sobre su pueblo. Las necesidades básicas que durante tanto tiempo han dado por sentadas se agotan a medida que sus circunstancias empeoran. El bastón y la muleta del pueblo, su sustento, estructura comunitaria y liderazgo cívico se desmoronan a medida que su sociedad, cae en espiral hacia la anarquía y el caos. Versículos 2 y 3 del capítulo 3 de Isaías. El hombre valiente y soldado, el magistrado y profeta, el augur y el anciano, el oficial y el dignatario, consejeros hábiles, artesanos y oradores. La sabiduría y el conocimiento, la columna vertebral de una sociedad, desaparecen a medida que la degeneración moral suplanta la integridad moral. Las personas disminuyen y las personas con principios quedan marginadas a medida que la gente se vuelve egoísta y hedonista, idólatra de sí mismo. Al final, la ley y el orden colapsan, el comercio decae y la gente cae presa de los elementos más bajos de la sociedad. Cuando aquellos que mantienen unidas a las comunidades, cuyo deber es protegerlas contra la corrupción, se corrompen ellos mismos. Una nación se desintegra desde adentro. Un denominador común en tales casos es que el pueblo de Jehová se olvida de su Dios. Todo esto, hermanos, esforzándose en comprender la manera de profetizar de los judíos, nos damos cuenta que ocurrirá. No cerremos los ojos, por más que nos cueste, por más que quizás sea algo que no son tan halagüeños o cosas tan positivas, pero es lo que el Señor quiere que estudiáramos, que aprendiéramos para estar prevenidos y no sobreconfiados. Es la sobreconfianza que tenemos, tal como la tuvo el mismo pueblo de Jerusalén cuando Ley salió. Ellos hacían sus sacrificios, vivían su religión, pero estaban lejos realmente de adorar como el Señor lo pedía. Según Isaías, Dios levanta a su siervo cuando el mundo está cayendo en una espiral de recesión espiritual. Cuando el pueblo de Dios está comprando al por mayor la ideología de Babilonia, materialismo, armamentismo, orgullo, despreocuparnos del necesitado, del enfermo, perversiones sexuales, violencia, combinaciones secretas, guerras. El ministerio de Isaías fue fue un modelo de ese escenario. Así fue el tiempo antes del diluvio, cuando la maldad y la violencia prevalecieron en toda la tierra. En aquel tiempo Dios destruyó a los habitantes de la tierra con agua,
salvando solo a Noé y su familia. Al fin del mundo destruye a los habitantes de la tierra con fuego, salvando solo a aquellos que prestan atención a su advertencia de prepararse. Como Noé, obtenemos liberación cuando observamos la ley y la palabra de Dios. Al ceder a una sabiduría superior a la nuestra, al dar nuestro brazo a torcer, mostramos nuestra lealtad, especialmente en los tiempos difíciles. De eso se trata, hermanos y hermanas. Para finalizar, en su época Isaías cumplió un papel simbólico como señal y portento de las calamidades que vendrían sobre Egipto y Cus. Egipto, nombre en clave de una nación actual que domina, que es la Babilonia, donde todas las demás naciones vasallas o menores van a él, a esta nación, a este imperio, por armas, por economía, por idolatría, por entretención, dinero. Ese llega a ser el tipo de papel comparable del siervo de Dios en los últimos días. Durante 3 años Isaías testificó que el rey de Asiria tomaría cautivos al pueblo de Egipto y Cus, lo que tipifica una advertencia similar de 3 años para todas las naciones en el fin del mundo. Isaías agrupa a Egipto y Cus con otras naciones que componen la Gran Babilonia, todas las cuales participan en un final trágico desde el momento en que el siervo comienza su misión. Babilonia tiene un lugar de 3 años para arrepentirse ante Dios, lo que trae consigo 3 años de juicio. Para finalizar, lo importante es saber que todo lo que sucede en el fin del mundo posee un tipo o tipos en el pasado. De modo que la familiaridad con la historia de Israel nos da la ventaja de saber cómo se desarrollarán los acontecimientos futuros. Es posible que sobrevivamos a los tiempos venideros, pero aún así será necesario un grado poco común de ingenio. Tomado de Isaías decodificado, páginas 118-119, del hermano Abraham Iliade de su libro. Entonces, para finalizar el capítulo, dije que va a ser un capítulo breve, pero contundente, con el mismo mensaje, con la misma idea. No nos gusta o no nos gusta recibir este tipo de advertencia, porque tenemos toda una estructura, ¿cierto?, en la cual pertenecemos como miembros de una iglesia y pueblo del convenio. Pero no hay nada mejor que estar apercibido. Eso es lo mejor. Esto no quita de que nosotros debemos seguir esforzándonos, ¿ya? Seguir cumpliendo con nuestros convenios, eh, ser fieles y establecer una relación personal con Dios el Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Eso es lo que definitivamente nos va a salvar, esa relación personal con ellos. No interponer a nadie en la relación con la deidad y nosotros. Esto quería compartir, hermanos. Gracias de todo corazón a aquellos que han comprendido el mensaje, que están siguiendo el canal y espero que puedan estar escudriñando las escrituras con respecto a los eventos finales. Este es el patrón, Dios actúa de esa manera. Les invito a buscar por sí mismos la respuesta, si vendrá o no un cierto final de los tiempos. Isaías dice que sí, y por algo el Señor nos mandó allá. Es un mandamiento, hermanos, hermanas. No lo obviemos, porque cuando los eventos vengan, nos sorprenderán las cosas nuevas que el Señor va a declarar, porque diremos que nadie nos declaró estas cosas, nadie nos los dijo. Entonces seremos sorprendidos. Como ladrón en la noche, los eventos nos sorprenderán. No el Señor, no el Señor, porque el Señor viene y viene a un pueblo que se ha preparado en un éxodo del fin de los tiempos para recibirle. Lo que nos va a pillar como ladrón en la noche va a ser los eventos del fin de los tiempos cuando vengan, porque no lo vimos venir. No vimos cómo Dios, en su inmensa misericordia y amor por nosotros, a través de las escrituras, nos dio los patrones, los modelos, cómo Él iba a actuar. Así que muchísimas gracias por seguir el canal y vamos a finalizar este capítulo. Nos estamos viendo, apenas pueda subir nuevamente un video y preparar algo.
Voy a ver si subo algo acerca de las 4 fases antes de la segunda venida para poder entender un poco los procesos. Muchas gracias. Adiós, que le